Bueno, muy bien chicos. Esta es la clase de repaso sobre lo que son las memorias, ¿sí? Nosotros veníamos viendo dispositivos de almacenamiento para que tenga un hilo conductivo. Dentro del almacenamiento vimos los discos rígidos y ahora repasamos memorias. Discos rígidos ya lo vimos y lo repasamos. Los tipos, el funcionamiento. ¿Por qué memorias? Porque la memoria, lo que tiene, la memoria de una computadora, que también es un dispositivo de almacenamiento, trabaja muchísimo más rápido que el disco rígido. Ustedes háganse esta idea. El microprocesador, que es la próxima clase, es el que se encarga de decidir, es el que se encarga de hacer las operaciones, el que ejecuta el cerebro de la máquina, pero no almacena. Tiene una pequeña memoria chiquita que se le llama caché, que después lo vamos a ver, y que no le sirve, porque ustedes imagínense que si nosotros vamos haciendo una carta en un procesador de texto, todos esos datos que vamos ingresando, todo ese texto no se almacena en el microprocesador. El microprocesador lo único que hace es ordenar, decir, bueno, aprieto una A, que la A se guarde, aprieto una B, aprieto un espacio, pongo negrita, pongo cursiva. Da la orden. Ya vamos a ver para qué sirven los microprocesadores, qué función cumplen. Pero el almacenamiento de esos datos tiene que lograrse en otra unidad. Y no podemos utilizar el disco rígido que guarda, digamos, de por vida hasta que nosotros le demos la orden de borrar, porque el disco rígido es muy lento. Entonces, para eso es que están creadas las memorias. La particularidad de la memoria es que son volátiles. O sea que, si yo desenchufo, corto el suministro de corriente, lo que yo tengo se elimina en la memoria, ¿sí? Bien, ahora, para adentrarnos un poquito en el tema memoria, vamos a ver un pequeño video en donde vemos todo lo que es almacenamiento, ¿sí? O sea, las medidas de almacenamiento, muy cortito, muy explicativo para recordarles lo que es almacenamiento. Y después continuamos con este repaso. Muy bien, en este video lo que nosotros vemos es, digamos, la distribución de lo que es la memoria. La distribución de lo que es el almacenamiento específicamente en una computadora. O sea, comparado con la vida real para que ustedes tengan una idea. Por más que ya vimos medidas de almacenamiento, esto les recuerda cómo es el tema de las medidas de almacenamiento. Ahora lo que vamos a ver es un video explicativo de un ingeniero en sistemas español, bastante completo. Hay un poco de tecnicismo, pero está bastante completo con relación a todas las unidades de almacenamiento y específicamente trata las memorias. Así que vamos a ver este video explicativo a manera de repaso y luego continuamos con el video. Hola, vamos a hablar de otro de los componentes principales de un ordenador, la memoria principal. La memoria principal de los ordenadores de hoy en día está integrada normalmente en su mayoría por Random Access Memory, RAM. Son las siglas de las palabras en inglés para decir memoria de acceso aleatorio. Esta memoria guarda las instrucciones del programa que se está ejecutando y los datos con los que está trabajando el programa de forma temporal, de forma que si se va la electricidad se pierden estos datos y estas instrucciones. ¿Cómo funciona? Pues como un sistema, como podéis ver en la pantalla, de buzones postales. Cada cada casita de memoria tiene una dirección fija y dentro tiene unos datos, un número de bits que se llaman word, palabra en inglés, que pueden ser 16 bits, 32 bits, etc. Son siempre del mismo tamaño. Y se llama RAM porque el tiempo necesario para acceder a cualquiera de estas
posiciones de memoria es independiente de cuál sea la dirección. En otros medios, como el disco duro, como otras cosas, depende de dónde esté almacenado el dato, se tarda más o menos. Aquí no. Aquí se tarda lo mismo en cualquier dirección. Otro tipo de memoria, de la que hay mucha menos en el ordenador, pero también hay, es la ROM, que es Read Only Memory. Esto es una memoria que se utiliza porque, como os he dicho, cuando apagamos la electricidad se pierden los datos de la RAM. Entonces necesitamos almacenar los programas de inicio del ordenador, lo que va a cargar luego el sistema operativo en algún sitio. Entonces, estas memorias se graban en fábrica con un proceso de grabación y ya nunca más se borran. También son más lentas que la RAM. Entonces, realmente lo que hay es un pequeño programita que lo que hace es comprobar los componentes del ordenador, que todo está bien, y lanzar el proceso de carga del sistema operativo desde el disco duro a la RAM para que el ordenador empiece a funcionar. Otro tipo de memoria que nos encontramos en el ordenador es la CMOS. CMOS realmente es la tecnología de esta memoria. La CMOS es una tecnología que consume muy poquito y se puede borrar, escribir y borrar, o sea, es una RAM, pero que consume muy poquito, también es muy lenta. Entonces, ¿para qué se usa? Pues se usa con una batería pequeña para guardar los datos, digamos, esenciales de la configuración hardware, el reloj del ordenador con la fecha, cosas que si apagáramos el ordenador y se volvieran a encender y las tuviéramos en RAM, tendríamos que ponerlas cada vez de nuevo. CMOS es las siglas en inglés de Complementary Metal Oxide Semiconductor, o sea, es la tecnología que se usa para hacer estas memorias. Una vez os he contado distintos tipos de memoria, vamos a hablar de la jerarquía de memoria en un ordenador. ¿Por qué? Porque hay, como habéis visto, hay varios tipos de memoria y cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Siempre hay, digamos, nunca podemos conseguir una memoria que sea barata, rápida y que además, cuando quites la electricidad, se mantenga. Siempre hay una negociación, digamos, un balance entre una cosa y otra. Entonces, ¿qué se hace? Pues se establece una jerarquía de memoria. Se pone memoria rápida y cara en pequeña cantidad cerca de la CPU para que trabaje con ella rápida, y memoria con mayor capacidad y más barata pero más lenta más lejos de la CPU. Y más lejos todavía, pues se pone un disco duro que es muchísimo más lento pero que no se apaga, o sea que no se pierden los datos al apagar la electricidad, al quitar la electricidad. Con lo cual, pues establecemos, como veis aquí, una pirámide de memoria grande que mantiene la memoria cuando está apagada, a memoria pequeña, muy rápida, que se utiliza de forma volátil. ¿Y cuál es la memoria que más cerca se queda del procesador? La memoria caché. La memoria caché es una memoria muy rápida, muy cara, que se pone cerca del procesador para que pueda trabajar lo más rápido posible. Ahí van las instrucciones de los programas más usados y los datos también más usados. Esto, ¿qué se hace? Pues se pone un programa, un algoritmo que se encarga de estudiar cuáles son los datos más usados e ir copiándolos en la caché y sustituyendo lo que hay en la caché conforme va cambiando el programa para intentar tener ahí los datos que vamos a usar próximamente. Entonces, normalmente la caché está organizada en niveles. Pues está el caché del level 1, que es el E1, nivel 1, nivel 2, nivel 3, y los primeros niveles de caché están integrados dentro de la CPU. La CPU lleva dentro de sí misma, la unidad central del proceso lleva algo de memoria caché, y suele tener una memoria caché para instrucciones y otra memoria caché para datos. Una vez os he contado la memoria principal, pues también quiero comentar un poco el almacenamiento secundario, que es el siguiente nivel en la jerarquía de memoria, que es cuando nos salimos de la RAM, del almacenamiento primario, tenemos otro nivel que es más lento, pero que nos permite guardar las cosas, aunque no tengamos electricidad. Deja de ser volátil y es permanente. Y aquí es pues donde tenemos los discos duros magnéticos y, en los últimos años, los discos duros de estado sólido, que no dejan de ser una memoria con unas características especiales, más rápidos que los discos duros magnéticos, más lento que la memoria RAM, pero es memoria también. Todo esto se llama almacenamiento secundario.
Me queda comentar la memoria virtual. La mayor parte de los ordenadores personales que utilizamos actualmente, o las tablets, tenemos un montón de aplicaciones abiertas. Pero realmente no estamos trabajando en multitarea, sino que normalmente lo que hacemos es cambiar de una a otra. Entonces, se inventó un sistema muy inteligente para manejar estas situaciones, cuando el ordenador no tiene suficiente memoria para tener todas las aplicaciones abiertas a la vez. ¿Qué es esto? Es lo que se llama paginación. Esto consiste en que el disco duro actúa como RAM adicional. Lo que se hace es, se saca la memoria, se organiza en páginas, y cuando una de las páginas que está asignada a una aplicación se deja de utilizar, se mueve esa página al disco duro y se coge del disco duro lo que había y se pone en RAM. Eso lo hace el sistema operativo sin que nos demos cuenta. De esta forma, el espacio de memoria virtual, digamos, el espacio de memoria que manejamos es mucho más grande que la memoria física que realmente tenemos. Esto es una de las causas para que en ordenadores que todavía funcionan con discos duros magnéticos, que son mucho más lentos, cuando te cambias de aplicación, el ordenador como que se congela un momento hasta que puedes volver a empezar a trabajar. Esto es porque está cambiando la memoria, está paginando la memoria del disco duro, está cambiando una página por otra. Y esta es una de las razones por la que cuando te cambias de un disco duro magnético a un disco duro de estado sólido, ordenadores antiguos de los que decíamos que ya no podíamos trabajar con ellos porque van muy lentos, de repente empiezan a funcionar mucho mejor. Porque todas estas gestiones que hacen de intercambio con el disco duro pasan a hacerlos con un disco duro que realmente es también una memoria RAM, un disco de estado sólido. Con lo cual, esto va mucho más rápido. Y con esto termino. Muy bien, acabamos de ver el video explicativo con los distintos tipos de almacenamiento y específicamente las memorias. Ahí trata la memoria RAM y la ROM, y trata la diferencia entre memorias y discos rígidos, y específicamente trata la diferencia también entre discos rígidos magnéticos y discos de estado sólido, ¿sí? Y por otra parte, nosotros ya los habíamos visto. Lo que ven ustedes ahora en la pantalla es la estructura de una tarjeta o de una placa de memoria. Las placas de memoria son esto que ustedes están viendo en la pantalla, están compuestos por distintos chips. Ahora, después de que yo termine, vamos a ver un video explicativo de cómo son las memorias. En el video anterior vimos los distintos tipos y ahora cómo es cada una de ellas. Bien, la parte que ven en amarillo hacia abajo es la que va calzada en un lugar de la placa madre, que nos falta ver también placa madre, que se llama slot o bancos de memoria. Como les van a comentar, la computadora puede tener 2 a 4 bancos de memoria. Normalmente las NES del Estado tienen un solo banco, o sea que pueden ponerle una sola memoria. Si a ustedes se les quemara o le anduviera lento y hubiese que reemplazar la memoria, las NES del Estado, que traen un solo banco, hay que quitar esta tarjeta y poner otra. Para el caso que se quemara o para el caso de que quisiéramos ampliar, hay que sacarla y reemplazarla. Para los casos de las netbook o computadoras de escritorio, básicamente lo que yo estoy mostrándoles acá es una memoria DIMM porque tiene 2 ranuritas. Yo voy a pasar el ratón. Vieron que hay una serie de contactos amarillos, los negros son los transistores que son los que almacenan la información. A los costados tiene 2 muescas que son las que aseguran la memoria de la placa porque tienen una serie de como dientitos que la hacen calzar ahí en los costados para que la memoria no se mueva. Y estos 2 cordes que tiene abajo, cerca de los puntitos en amarillo, son los que deciden o los que dictan cuál es el tipo de memoria. Ustedes no van a poder poner cualquier memoria en la computadora que ustedes usen, sino que van a tener que identificar por esos cortes primero, que los pueden ver en la memoria o en el slot, o sea, en la ranura, en el banco de memoria, en el puerto donde van calzados, cómo es. Y básicamente, lo que van a hacer es probar si van a reemplazar la memoria, o si se pudiese expandir, porque supongamos que tenemos 4 bancos de memoria, o sea, 4 ranuras para una memoria, y yo tengo ocupado solo uno, entonces yo pudiese expandir mi computadora y llevarla a más memoria, darle más memoria para que funcione más rápido, para que tenga mejor prestación. Entonces, de acuerdo a estas muesquitas que ustedes tienen ahí, van a saber qué tipo de memoria va a ser, ¿sí? Acá vemos
más o menos las memorias que existen, ¿sí? Las memorias más chiquitas, que es la que yo estoy en este momento pasando el ratón, son las memorias de notebook, netbook, ¿sí? Las computadoras All-in-One también traen este tipo de memoria, y las tarjetas más grandes son de las PC de escritorio. Recuerden que había distintos tipos, que ya lo vamos a ver en los videos, SIM, DIM y DDR, ¿sí? Muy bien, ¿qué es esto que ustedes ven acá? A medida que son más nuevas, la memoria se va achicando y va almacenando mucho más datos, va teniendo más capacidad y mayor velocidad también para el almacenamiento y para cuando yo recibo un dato de la memoria. Acá básicamente está el corte de lo que yo les decía. Esta memoria chiquita es la memoria de las netbook, notebook y all-in-one, y esta memoria un poco más grande, que es DDR, es una memoria de las computadoras perdón, de las computadoras de escritorio o PC de escritorio. Ahora lo que vamos a ver es un video explicativo acerca de cómo son individualmente las memorias, cómo están compuestas. Un poco técnico, pero para que les quede a ustedes cómo es el tema, digamos, de cómo son las memorias de manera individual. Memoria de la computadora. La memoria de acceso aleatorio, RAM, por sus siglas en inglés, es de gran importancia en la computadora, ya que de esta depende qué tanta información se puede procesar al ejecutar un programa. Entre mayor sea el tamaño de la RAM, mayor es la capacidad de trabajo de la computadora. La RAM se encuentra constituida en módulos y se compone de circuitos integrados soldados sobre un circuito impreso independiente con pines o conectores para colocarlos en unas ranuras especiales dentro de la tarjeta madre. Normalmente se pueden colocar de 2 a 4 módulos por tarjeta madre. La unidad de memoria son los bytes y se utilizan los prefijos mega, 1.000.000, o giga, 1.000.000.000, para cuestiones prácticas. Los módulos de memoria comercialmente más pequeños son de 512 megabytes y los más grandes de 16 gigabytes, aunque continúa el desarrollo de capacidades mayores. Estructura interna de la RAM dinámica, DRAM. Una RAM se encuentra constituida internamente por un circuito integrado, hecho de millones de capacitores y transistores para el caso de las RAM dinámicas, que son las de uso más común en la actualidad. Los transistores y capacitores están colocados en pares para formar una celda de memoria en la que, si el capacitor se encuentra cargado, se considera un 1 lógico, y si el capacitor se encuentra descargado, se considera un 0 lógico. El transistor de la RAM funciona como un switch que permite que la circuitería de control del chip de memoria pueda leer o cambiar el dato de la celda de memoria. Las DRAM, RAM dinámicas, necesitan que los capacitores constantemente sean recargados, latch, ya que de otra manera se descargarán y perderán la información almacenada. Para este proceso, el controlador de memoria o el CPU necesitan leer la memoria y volver a escribir en ella millones de veces por segundo. Funcionamiento de la RAM dinámica. La RAM está conformada de una rejilla bidimensional de bits. La configuración de las celdas de memoria es un arreglo de columnas llamadas líneas de bits, CAS, y un arreglo de renglones llamados líneas de palabras, RAS. A la intersección de estos dos elementos se le llama dirección de la celda de memoria. Una DRAM funciona mandando una carga al selector de dirección de columna, CAS, para activar el transistor en cada bit de la columna. Cuando se requiere escribir, los renglones contendrán el estado nuevo que el capacitor tendrá, y en el caso de la lectura, un amplificador de detección determinará el nivel de carga en el capacitor. Si es más del 50%, se considerará un 1 lógico, de lo contrario, se tomará como un 0 lógico. Funcionamiento de la RAM estática, SRAM. En el caso de las memorias estáticas, SRAM, el funcionamiento es distinto,
ya que éstas se encuentran integradas por flip-flops, los cuales forman una celda de memoria. Estos componentes lógicos requieren de mayor número de transistores, lo que hace que la memoria ocupe mayor espacio, disminuyendo su capacidad de almacenamiento por chip. La ventaja que ofrece esta memoria sobre la DRAM es que no requiere de una reescritura constante, lo que la hace mucho más rápida. Sin embargo, es más costosa y normalmente se utiliza como memoria caché del microprocesador. Los módulos de memoria se encuentran construidos en arreglos de varios chips. Dependiendo de la capacidad de estos, normalmente expresada en megabits, se obtiene la capacidad total del módulo. Es decir, si se encuentra un módulo con la leyenda 4×32, se tienen 4 chips con capacidad de 32 megabits cada uno. Es decir, que su capacidad es de 128 megabits. Y si consideramos que un byte contiene 8 bits, su capacidad total es de 16 megabytes. Estructura lógica de una memoria RAM. La estructura lógica o asignación de zonas de una memoria RAM es la siguiente. Memoria base es la zona donde se almacena la mayoría de los programas que el usuario utiliza. Memoria superior y reservada. Carga unas estructuras llamadas páginas de intercambio de información y el UMB. Bloques UMB. Son espacios asignados para el sistema dentro de la memoria superior, normalmente para la carga de drivers. Memoria expandida. En ella se almacenan todas las aplicaciones que requieren mayor memoria y no caben en la memoria base. La memoria RAM se comunica con el puente norte para proporcionar información al microprocesador o almacenar datos que pueden provenir del mismo microprocesador, de periféricos o del disco duro. Recuerda, la memoria RAM es la memoria de trabajo de una computadora. Las unidades de memoria son los bytes. Existen dos tipos de memorias de acuerdo a su constitución. Las dinámicas, DRAM, que constantemente necesitan refrescamiento de sus valores, y las estáticas, SRAM, que son más costosas pero más rápidas. La parte lógica que constituye a la memoria RAM es memoria base, memoria superior y reservada, UMBs y memoria expandida. La memoria RAM se comunica con el microprocesador a través del puente norte del chipset. Muy bien. De esta manera, nosotros terminamos el repaso de lo que es la memoria, ¿sí? Ahí está. Muy bien. En este video de repaso, en este video general, en esta clase de reunión general que hemos visto, lo que hicimos fue afirmar conocimientos teóricos que vimos la clase pasada, ¿sí? En un momento vamos a volver sobre lo que hemos trabajado, todo lo que hemos trabajado, y vamos a hacer un repaso general de todo. Así que no se preocupen. Muy bien, chicos, nos estamos viendo en la próxima clase. Un abrazo para todos.